Bueno, buenos días a todos. Eh, Soy el mismo que ha hablado hace 2 minutos. Yo creo que más o menos hay quórum. Tenemos más gente apuntada, ¿de acuerdo? Y bueno, entiendo que según vayamos avanzando la presentación, pues iremos llenando un poco más la sala, aún más de lo que ya está llena. Lo primero, daros las gracias a todos por acudir. ¿De acuerdo? Bueno, pues siempre es agradable tener una sala llena para hablar y sobre todo hablar de una cosa que ahora mismo está pegando con fuerza, que es el ZTNA, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a hablar también un poquito de V-Valley al principio, de quiénes somos y lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Y después vendrá el experto, vendrá Ángel, que es el que más sabe, pero tal cual, de este tipo de temas, yo creo que en todo el país. Y después pues vendrá pues, algo que yo creo que también estáis esperando con fuerza y con ganas, que es nuestro compañero Paco, eh, a- con un pequeño Kahoot donde sortearemos una tablet estupenda, una Surface Go. Bueno, pues sin más, empezamos ya con la presentación. Lo primero, avisaros de que la reunión está grabada, ¿de acuerdo? Por temas obviamente, de ley de protección de datos, esto lo tenemos que decir. Aparte de todo esto, pediros por favor que mantengáis el mute durante toda la presentación, si es posible, ¿de acuerdo? No sé si vamos a poder admitir preguntas, ya que tenemos un tiempo corto para hacer esta presentación, con lo cual, bueno, pues os agradeceríamos que nos mandarais las preguntas a nuestros mail. Creo que los emails los tenéis todos. Y si no, pues bueno, entiendo que Ángel a lo largo de la presentación os dará el email del grupo preventa de V-Valley. Avisaros también, ¿de acuerdo?, de que vamos a estar en el CPX el día 5 de noviembre. Tenemos un stand premium virtual. Con esto del COVID no hay otra manera de hacer las cosas. Así que os agradeceríamos y os esperamos en este stand virtual para que podáis visitarnos y podáis conocer todas las ventajas que supone comprar Checkpoint con nosotros, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues vamos allá con la presentación. Lo primero, ¿quiénes somos? Pues somos Vivali, que somos parte del grupo Sprinet, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues el grupo Sprinet es un grupo que es un gigante en Italia, ¿de acuerdo? Si nos pasan la presentación, lo veremos en un momento, eh, porque tenemos las cifras en la presentación. A ver, que está Ángel presentando y Perdonar que no sé qué problemas tengo con la... Vale, empezamos bien ya. no pasa nada, es el efecto directo. Bueno, mientras tanto yo voy contando mi parte, porque mi parte no tiene mucho, ¿de acuerdo? Y yo solamente quería hablar 3, 4 minutitos y ya me estoy excediendo. Y además tengo mucho rollo. Cuando me dejan, le doy y no paro. Lo dicho, somos parte del grupo Sprinet, un grupo que ahora mismo está facturando 3.900 millones de euros. Somos una multinacional presente en Italia, presente en España, presente en Portugal. Básicamente somos los número uno ahora mismo como mayoristas dentro de España, el número dos muy cercanos a los primeros en Italia. Y bueno, pues estamos empezando en Portugal y estamos empezando también con muchas fuerzas. ¿De acuerdo? Este es un poquito el resumen de las cifras del grupo. Ya os digo que bueno, pues al final, por dar un apunte, el tamaño de nuestro almacén ya simplemente indica lo que hacemos. No solamente
que somos un grupo grande, que tenemos o que hemos vendido mucho el año pasado, sino que además ese dinero lo estamos invirtiendo en compras nuevas. Hace 3 años compramos Vinceo, que eso seguro os acordáis, mayorista histórico en España, que vende HP, que vende Apple, que vende otras muchas cosas. Gran tamaño, ¿de acuerdo? Muchísima gente trabajando allí y bueno, pues que aumentó nuestra facturación muchísimo. Y este año, pues no sé si lo sabéis, pero hemos comprado GTI también, otro gigante dentro del sector mayorista de comunicaciones. Venden muchísimo Microsoft y otros muchísimos fabricantes de seguridad. Siempre centrándonos dentro del aspecto del valor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso simplemente que lo sepáis. Además, pues bueno, nosotros en nuestra virtud, en nuestro intento es siempre ser el número uno, ¿de acuerdo? La slide que nos ha puesto Ángel ahora mismo pretendía tener una animación en la cual, pues bueno, tenemos un montón de acciones que hemos hecho con Checkpoint a lo largo del último año. Lo que pasa es que la animación no sé si le está funcionando o no. Sí le está funcionando, pero Sí, va ¿no? un poco lenta. Va. Eh, Mi ordenador hoy parece que me quiere jugar una mala pasada, perdonadme, pero bueno, va a su ritmo. no te preocupes. Bueno, hemos hecho muchísimas acciones con Checkpoint y este año, ¿de acuerdo? Por cifras de ventas, por acciones, por trato con el fabricante, somos sin duda los números uno del país, ¿de acuerdo? No, eso no tenemos ningún tipo de discusión. Vendemos más que nadie y hacemos más cosas que nadie. Además, estar con nosotros, comprarnos a nosotros, significa, pues, bueno, nos respalda un grupo enorme por detrás y además tenemos un montón de gente dedicada a Checkpoint. Ángel, si pasas a la siguiente slide, tenemos la parte de desarrollo de negocio arriba. Pasa, Ángel, no te preocupes. En la parte del medio, como veis, tenemos la parte de SMB, que Checkpoint también tiene una gama SMB y renovaciones de producto y de licencias, ¿de acuerdo? Y estamos después los técnicos y también al final desarrollo de negocio, ¿verdad? Porque al final todos vendemos un poco, que somos Paco y yo, para que me identifiquéis, yo soy el chico guapo que está a la izquierda, ¿de acuerdo? Abajo, ese, donde señala Ángel con el ratón. Y después, pues bueno, la nueva incorporación se ha incorporado con nosotros hace unos meses, no a Vivalley, que estaba ya en Vivalley desde hace bastante tiempo, sino al grupo Checkpoint, que es Ángel Domínguez. Ángel Domínguez, pues bueno, es un histórico del sector, es uno de los tíos que más sabe de networking del país, es súper experto en un par de marcas que si habéis trabajado con ellas, habéis trabajado con él seguro. ¿De acuerdo? Y ahora viene con nosotros a colaborar en Checkpoint y bueno, nos viene al pelo para hablar de este nuevo producto, de esta nueva empresa que ha comprado Checkpoint, ¿de acuerdo? Ya que él es un experto en este tipo de tecnologías ZTNA, ¿de acuerdo? Si le das un poco más a la presentación, Ángel, un nuevo toque nada más. Ángel, desde que está con nosotros, tiene nuestro sello de aprobación. Así que, bueno, sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. No os olvidéis de quedaros hasta el final, que oye, una Surface Go no le amarga el día a nadie. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, pues muchas gracias y Ángel, cuando quieras. Pues muchas gracias, David, por la introducción y por ponerme esa foto tan maravillosa donde se ve todos mis encantos en primera plana. Sí, señor. Espero que no se haya ido nadie de la presentación después de ese terrible impacto que seguro que habéis sufrido al ver mi cara en vuestras pantallas. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por compartir con nosotros estos próximos minutos. Voy a intentar no ser demasiado extenso, es decir, vamos a intentar terminar dentro de las horas previstas. Y para ello, pues voy a utilizar una presentación que a lo mejor alguno de vosotros ya la habréis visto, que se ha utilizado ya en otros eventos por parte de Checkpoint.
Quiero darle un enfoque de todas maneras, aunque las slides hay alguna que he intentado añadir de nuestra cosecha, pero le voy a dar un enfoque no solamente a hablar de lo que es el producto, sino me interesa más hablar de tecnología. Porque muchos de vosotros posiblemente ya sepáis qué es eso de Zero Trust Network Access, el ZTNA. Ya sabéis que estamos en una época en la que las siglas lo dominan todo. Cada vez tenemos más acrónimos por todos lados y a veces perdemos un poco la perspectiva de qué es lo que significan. A grandes males, grandes remedios. Y la situación en la que estamos viviendo nos está obligando a todos a tomar decisiones y a acelerar cambios mucho más bruscos de lo que en un principio se podrían producir si no estuviéramos viviendo una situación tan excepcional. Debido a todo lo que no hace falta recordar, todo lo que estamos sufriendo en estas fechas, los paradigmas están cambiando de una forma vertiginosa también y se están abriendo muchas oportunidades. Y una de las grandes oportunidades que ya venía, pero que con todo esto se ha acelerado, pues es el cambio en la forma en que tradicionalmente se accedían a las aplicaciones. Ya veréis que lo que trata de reflejar el Zero Trust Network Access es una serie de situaciones que ya estábamos viviendo antes de la pandemia, pero que ahora de golpe y porrazo hemos tenido que aplicar en muchos casos sin validarlas correctamente, con el problema que ello puede llevar en las organizaciones a nivel de seguridad. Entonces es muy importante que todos estos conceptos que se están manejando y que son claves para entender cómo va a evolucionar la tecnología, es ahí donde me gustaría más que centrar el discurso de hoy. Porque es algo que os va a abrir a vosotros como integradores muchos caminos, os va a reforzar mucho en vuestros clientes, darles una nueva visión y ofrecerles nuevas soluciones que otros integradores no pueden o no saben o no conocen cómo implementarlas, os va a afianzar mucho en vuestros clientes y os va a también abrir nuevas posibilidades de negocio, que es al fin y al cabo por lo que todos estamos trabajando día a día, evidentemente por obtener nuevos negocios. Ahí, como ya ha dicho David en la presentación, contar siempre con Vivali, porque tenemos un equipo humano y técnico a vuestra disposición para ayudaros en cualquier momento a visitar a clientes en vuestro nombre, a hacer POCs, a leer pliegos, etcétera, lo que necesitéis, contar con nosotros que estaremos encantados de ayudaros. Sin más, la compra por parte de Checkpoint de Odoo, que se produjo a mediados de septiembre, se anunció el 16 de septiembre, se llevó a cabo incluso días después. Como veis, es algo muy reciente de una empresa que, bueno, pues no sé si la conocíais anteriormente, Odoo se fundó en el 2018, pues prácticamente una startup, pero ya se fundó o se creó porque, como os decía, se vislumbraba ya un cambio muy importante en las necesidades que tenían todas las organizaciones de tratar el acceso a sus aplicaciones. Y Odoo en su momento, aunque era pequeña, pues evidentemente, viendo esas necesidades, desarrolló algo que después o durante ese tiempo, organizaciones como Forrester, como la Cloud Security Alliance, como Gartner, han refrendado en diferentes documentos y en diferentes, no diría estándares, pero sí orientaciones o guías de cómo se deberían implementar los accesos remotos. Y esas guías o esas recomendaciones, pues Odoo las podemos decir que las sigue y las cumple más o menos fielmente. ¿Qué nos proporciona Odoo? Pues evidentemente una nueva forma de conectividad. Los que ya llevamos muchísimos años en este mercado, pues siempre ha existido la necesidad de hacer conexiones remotas y para ello hemos utilizado diferentes técnicas en función del momento en el que se producía. Si estuviéramos hablando de hace 20 años, pues todos conocíais las VPNs IPsec.
se intentó evolucionar esa tecnología para cubrir otras necesidades que se iban saliendo, iban apareciendo a lo largo del tiempo, la VPN SSL, y ahora, pues lo que tratamos en todo momento es de facilitar la vida no solamente a los administradores, sino también a los usuarios. Y una de las grandes ventajas que tiene este tipo de implementación dentro del ZTNA es la facilidad de despliegue. En pocos minutos se puede tener desplegada la solución de Odoo de una manera sencilla, de una manera que no es intrusiva, que no te exige cambiar o configurar parámetros de tus otros elementos de red para tener que dar este tipo de acceso. Además, tenemos otra de los pilares sobre los que se basa la solución del ZTNA es utilizar una conectividad sin cliente. Si pudiéramos dar acceso en la medida de lo posible a aplicaciones con el navegador, es un elemento, el navegador, que ya viene incluido en todos los dispositivos, sea cual sea el fabricante o el sistema operativo, todos tenemos un navegador en nuestros dispositivos. Fijaos la diferencia que hay con las VPNs tradicionales, donde bueno, hay que desplegar agentes, hay que configurarlos, los problemas que hay a la hora de implementar, si tenemos permisos o no adecuados para instalar el agente, etcétera, etcétera. También debe proporcionar un amplio rango de conectividad. Cada vez más tenemos las disyuntivas de que los usuarios pueden utilizar cualquier tipo de dispositivo para poder acceder a cualquier tipo de aplicación, independientemente de dónde resida esa aplicación. Veremos a lo largo de la presentación que no solamente nos estamos moviendo los usuarios, también los dispositivos y también las aplicaciones. Hay que jugar con una gran cantidad de variables a la hora de proporcionar siempre el nivel de acceso adecuado para la aplicación concreta, para el dispositivo concreto, para la persona concreta, dependiendo de dónde esté y dependiendo de la hora del día a la cual se conecte. Esas son las virtudes que tiene el ZTNA. Poder granularizar al máximo y siempre verificando de antemano. La confianza no se da por defecto, te la tienes que ganar. Esas son las virtudes que nos va a ofrecer el ZTNA con respecto a lo que ya tenemos. Y fijaos que si esto ya era importante años atrás, ahora mismo, con la gran cantidad de gente que tenemos teletrabajando de forma remota, la superficie de ataque de todos esos dispositivos que no están dentro de nuestra organización, que hemos perdido un poco el control sobre ellos, está siendo aprovechada por muchos ciberdelincuentes, evidentemente, para obtener réditos y recursos. ZTNA es la solución que nos va a permitir controlar de una forma centralizada y auditar cualquier tipo de acceso remoto que se produzca a nuestras aplicaciones. Pero aquí no se queda, la idea de Checkpoint no se queda simplemente aquí. Esto sería muy bonito si no se tratara de dar una cobertura global a las necesidades que tienen las organizaciones. Y ahí es donde entra a formar parte otra palabreja que también iremos hablando a lo largo de la presentación y que a lo mejor en próximas semanas incluso podríamos hacer otro webinar enfocado a hablar de SASE. ¿Qué es esto del SASE, el Secure Access Service Edge? Pues lo veremos más adelante cómo Checkpoint tiene una solución completa, no solamente ya para hablar del tema de acceso, que sería la parte de ZTNA, sino también para cubrir todas las necesidades que se engloban dentro de la transmisión de información que van entre los distintos dispositivos, entre el dispositivo, la aplicación que habla el frontend con otros dispositivos que tenga, con los que se interrelacione esa aplicación. Toda esa cobertura de la seguridad completa es lo que nos va a ofrecer el SASE. Y Checkpoint está trabajando en dar
este tipo de seguridad completa con sus propias soluciones que ha ido incorporando en los últimos meses, años. Por lo tanto, situación actual complicada, muchísima gente teletrabajando, es algo que todos los estudios remarcan que no se va a quedar aquí, es decir, no es una solución que va a desaparecer, sino que al contrario, muchas organizaciones están viendo las ventajas que tiene la posibilidad de tener a sus trabajadores trabajando remotamente, ahorro de costes, instalaciones, gastos comunes, facilidad para dar al trabajador una flexibilidad en su trabajo, ahorro de tiempos, pues la cantidad de horas que se pierden en los atascos en las grandes ciudades. Es algo que ha venido para quedarse. Entonces, tenemos que tener, o las empresas deberían tener ya planes para implementar este tipo de accesos más allá de la situación actual que estamos viviendo. Y aquí tenéis muchos, os hemos seleccionado este, pero tenéis otros muchos estudios donde veremos que esto no se va a quedar aquí. Evidentemente, cuando volvamos a la normalidad, pues, los trabajadores, parte de la fuerza laboral volverá a las oficinas, pero habrá mucha parte de trabajadores que ya se quedarán más o menos de forma permanente trabajando de forma remota. Por lo tanto, como os he dicho antes, a grandes problemas, grandes oportunidades que también se nos presentan, si podemos solventar todos los desafíos que nos implican tener esta nueva situación que estamos viviendo. Y esos desafíos son un poco los que, bueno, pues los que os voy a tratar de explicar, que ya conocéis, pero vamos a intentar remarcarlos nuevamente para ver a qué nos estamos enfrentando. Como os decía anteriormente, las aplicaciones ya no están en nuestro data center, o no todas las aplicaciones están en nuestro data center. Cada vez más las empresas, las organizaciones están migrando a la nube. Y idealmente la nube nos va a cubrir o nos va a dar muchas nuevas funcionalidades, muchas ventajas de lo que tenemos en un data center tradicional, pero también tenemos otras muchas problemáticas que se nos pueden presentar. Se nos pueden ocurrir muchas de ellas. Las importantes o las más básicas es pérdida de visibilidad. Ahora mismo hay muchas, cuando un usuario se conecta a cualquier aplicación cloud, en muchos casos perdemos la visibilidad de lo que hace ese usuario o quién se está conectando a esa aplicación o desde dónde se está conectando a esa aplicación. Estamos utilizando aplicaciones corporativas que tienen datos corporativos accediendo a través de dispositivos que o no son corporativos o que no cumplen las políticas de seguridad corporativa, y eso es un gran riesgo. Todos los datos que puedan manejar esos dispositivos se pueden ver comprometidos si tengo cualquier malware en mi dispositivo que es capaz de robarme esa información. Por otro lado, también tenemos evidentemente la movilidad de los usuarios cada vez más y con más dispositivos diferentes. Ya no, la fuerza de trabajo, nuestros empleados, ya muchos de ellos no solamente utilizan el PC, sino que ya casi todos tenemos un smartphone empresarial que cada vez tiene más aplicaciones corporativas. En otros casos tenemos que también dar acceso a dispositivos que no son corporativos, por el motivo que sea, por el motivo de tengo un problema con un dispositivo corporativo, mi usuario tiene que seguir trabajando mientras llega o no llega el dispositivo corporativo, ¿cómo le doy acceso a ese usuario para que utilice un dispositivo que no es corporativo? Tenemos el acceso remoto de usuarios que no son corporativos, de partners que trabajan conmigo, que necesitan acceso a ciertas aplicaciones porque interactúan conmigo, porque tienen que hacerme desarrollos. ¿Qué tipo de acceso le doy a ese personal que no es corporativo? Es otra de las disyuntivas que tenemos que verificar, y antes, cuando esos usuarios externos de la organización los tenía controlados porque estaban físicamente
en mis oficinas, pues podría aplicarles unas medidas de seguridad ya especificadas, pero cuando se están accediendo remotamente desde fuera, pues evidentemente el problema se me incrementa exponencialmente. Y después también tenemos el problema ya de muchas oficinas en el cual el paradigma también ha cambiado. En unos años la tendencia era siempre centralizar, es decir, todo el tráfico de esas oficinas remotas tenía que pasar por la central, y la central tenía todo mi perímetro de seguridad y tenía todas las herramientas en las cuales monitorizaba y controlaba todo lo que pasaba, o todo el tráfico que iba desde esas oficinas remotas. Ahora mismo, con todo el boom y todo ese cambio de paradigma, la parte cloud, la parte de gestión más dispersa de las comunicaciones, para no saturar anchos de banda, para no tener que tener contratados ciertos enlaces que son muy caros de mantener entre las sedes remotas y la central. Estamos intentando abaratar costes, utilizar Internet, y para ello lo que se está planteando ya es soluciones SD-WAN. Poner dispositivos en las oficinas remotas que gestionen y que sean capaces de controlar de una manera inteligente todo el tráfico que pasa o que sale de esas oficinas remotas. Entonces, tenemos que también tener una posible solución a este tipo de escenarios. Con lo cual, al final, de tener aplicaciones en el data center, aplicaciones en el cloud, que nuestros usuarios cada vez utilicen más tipos diferentes de dispositivos, corporativos, no corporativos, PCs, móviles, tabletas, usuarios externos, oficinas que se quieren conectar de forma aislada sin pasar por la central, pues como veis son unas situaciones, unos riesgos, unos desafíos que tenemos que ser capaces de cubrir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con una mezcla de diferentes tecnologías. Una gran parte de estas problemáticas las vamos a solucionar con el Zero Trust Network Access, una solución de ZTNA, en la cual nos va a permitir adaptar de forma dinámica a cualquier cambio que se produzca en el entorno tradicional y sobre todo en el entorno cloud, donde cada vez más las organizaciones van a usar este tipo de soluciones o de aplicaciones que van a facilitar o van a ser más del día a día del trabajo de las organizaciones. Va a tener que tener la capacidad de escalar, pero no solamente de forma horizontal o vertical, en ambas. Es decir, vamos a tener que tener una solución que nos permita incrementar el número de usuarios, incrementar el número de dispositivos, incrementar el número de aplicaciones que sean capaces de ser accedidas de forma remota, bien sean en nuestro data center o bien sean en la parte cloud. Tiene que cumplir todos los estándares de los que hemos hablado, no tener confiabilidad por defecto, que los dispositivos sean evaluados, que la hora del día sea evaluada, que el lugar desde donde se esté conectando sea evaluado. Si yo soy Ángel Domínguez y normalmente trabajo en España, no tendría ningún sentido que apareciera al mismo tiempo una conexión que viniera desde China, por ejemplo. Es decir, no puedo estar en dos sitios a la vez. Tiene que haber un tipo de inteligencia en la cual sea capaz de discernir que mi lugar o mi ubicación normal es España. Por lo menos que ese tipo de anomalías puedan ser detectados y le llegue algún tipo de notificación a los administradores para verificar el por qué se está produciendo ese comportamiento extraño. Debe ser capaz de securizar cualquier tipo de dispositivo de una manera lo más sencilla posible. Si pudiéramos utilizar, como decía al inicio, el navegador de los dispositivos, pues imaginaos la facilidad que ello conllevaría, no tener que instalar ningún tipo de agente, ningún tipo de componente en los dispositivos para dar el acceso a las aplicaciones, pero siempre teniendo un control exhaustivo de qué tipo de dispositivo es el que se puede conectar. Y por último, dos funcionalidades que son muy, muy importantes y cada vez más valoradas. Ser implementado en pocos minutos, que no te exija este tipo de acceso, o cuando tengo que dar un nuevo acceso a una nueva aplicación, esté donde esté esa aplicación, que no me lleve
una gran cantidad de tiempo el tiempo de provisionamiento o no tenga que implicar a muchos grupos diferentes de personas o de organizaciones para, oye, ahora necesito que me des acceso a esto, tienes que cambiar esta política en el firewall, tienes que abrir este puerto, tienes que permitir este objeto, en el router tienes que cambiar el routing para que vaya por aquí en vez de ir por allí. Fundamental, la facilidad de implementación y de adaptabilidad a las nuevas circunstancias que se produzcan en todo momento. Y para el usuario final, para la persona que va a usar este tipo de accesos, facilitarle también la vida, que no se tenga que instalar diferentes componentes, que no tenga que cambiar su comportamiento el día que vaya a la oficina del día que trabaje en su casa. El usuario siempre tenga las mismas rutinas del trabajo, independientemente de dónde se encuentre en ese momento. Todo esto, como os digo, ya aparece en distintos documentos de distintas organizaciones antes de la pandemia. Ya era algo que se veía que era necesario. Lo que estamos ahora tratando es de un problema de tiempos. Lo que posiblemente se hubiera implementado en años, ahora lo tenemos que implementar en meses o en semanas, por los problemas que todos conocemos. Pero es algo que es fundamental que entendáis que es una necesidad que viene, no es una moda pasajera, sino que es algo que tarde o temprano, y más temprano que tarde por todas las circunstancias, se tiene que implementar en muchísimas organizaciones. Y no solamente estéis pensando en que es una tecnología que se puede aplicar a grandes corporaciones, no. El ZTNA tiene una gran ventaja que se basa en la parte cloud. Entonces, esto es un servicio. Entonces, podemos ofertar este tipo de soluciones como servicios, con la ventaja que ello conlleva para todo el canal, que es mucha. No es vender una caja y te olvidas de él, sino es poder crear un vínculo muy especial con vuestros clientes para ofrecerles en todo momento soluciones a sus necesidades. Bien, eso es ZTNA. Ahora vamos a hablar ya de lo que nos ofrece Odoo. Ya os adelanto que se ha producido la compra hace menos de un mes, por lo tanto hay parte todavía de información del producto que tenemos que evaluar y por lo tanto, como ha dicho David, os pondré al final de la webinar los correos, los emails nuestros para que nos escribáis todas las dudas que tengáis. No vamos a hacer un espacio de preguntas porque, como os estoy diciendo, todavía estamos recibiendo mucha información y a lo mejor habría alguna pregunta que se podría quedar en el tintero. Preferimos daros siempre respuestas lo más exactas posibles, no deciros algo que no sea la realidad. Por lo tanto, de verdad, cuando acabe todas las preguntas que tengáis, bienvenidas serán y os garantizamos que os buscaremos todas las respuestas que nos solicitéis. Pero no queríamos dejar correr el tiempo y hacer este webinar un mes o 2 meses más tarde, porque nos parece muy importante que empecemos, cuanto más empecéis a conocer Zero Trust Network Access, mejor. Después ya lo adaptamos el discurso a las necesidades concretas o a lo que nos puede ofrecer en concreto el producto, pero conocer el paradigma, conocer qué es ZTNA, creo que es algo que nos ha venido muy bien esta compra de Odoo para dar a conocer estas necesidades y que lo tengáis ya encima de la mesa y que seáis capaces vosotros también de tener un discurso cuando habléis con vuestros clientes, podéis ser capaces ya de presentarles de forma global este tipo de soluciones que se van a implementar o se están ya implementando de forma masiva en muchas organizaciones. Por lo tanto, dentro de Odoo, pues vamos a ver cómo ha solucionado los principios que nos ofrecía el
ZTNA, cómo se implementan a través de Odoo y cómo se integra o cómo se va a integrar esta solución dentro de todo el portfolio que tiene Checkpoint, que va a ser la solución SASE. Lo veremos un poco cuáles son los planes que en los próximos meses Checkpoint va a ir aplicando para ya tener una solución completa lo antes posible, que nos ofrezca una cobertura global para todas las necesidades que hemos ido presentando. Entonces, lo primero de todo, pues la facilidad, tanto para los administradores que van a tener que implementar este tipo de accesos, como para los usuarios que van a utilizar este tipo de soluciones. Uno de los principios clave que tiene el ZTNA y uno de los principios clave que cumplimos con Odoo. No necesitamos la instalación de ningún agente. Todo el acceso se va a realizar a través del navegador. Por lo tanto, cuando un usuario quiera utilizar este tipo de accesos, simplemente irá a su navegador, ese navegador le redireccionará a un portal de acceso. En ese portal de acceso el usuario se autenticará. Ahora veremos qué opciones de autenticación tenemos con Odoo, que es lo que nos permite a día de hoy la herramienta. Y una vez autenticado, se le presentará al usuario un portal de bookmarks, que son las aplicaciones a las cuales el administrador le ha permitido el acceso. El usuario en ningún momento conoce dónde está esa aplicación. No sabe si esa aplicación está en el data center de Madrid, en el data center de Sevilla, en la cloud híbrida que tenga mi corporación en Amazon, no lo sabe. Él ve que tiene acceso a las aplicaciones que él utiliza, que ese usuario utiliza para su día a día, y simplemente haciendo clic en ese bookmark, la solución le va a conectar con esa aplicación y ya va a poder trabajar, independientemente de dónde se encuentre ese usuario. ¿Vale? La facilidad de uso, fundamental. ¿Qué nos va a permitir o qué nos soluciona la vida? Pues los que hemos trabajado durante años con los accesos por VPN tradicionales, creo que todos sabemos lo que hemos sufrido a la hora de configurar y desplegar este tipo de soluciones. También muy importante, dar conectividad y soluciones a dispositivos que no son corporativos. Muy importante, estamos utilizando un navegador, estamos utilizando un acceso únicamente a aquella aplicación que el administrador ha concebido. Se pueden crear diferentes políticas de acceso en función del grado de cumplimiento que tenga su usuario, es decir, que al usuario, si se conecta desde un dispositivo corporativo, le pueden aparecer todas las aplicaciones corporativas, pero si se conecta desde un dispositivo no corporativo o que no cumple la política de seguridad, se le puede presentar otras aplicaciones diferentes o más reducidas. Siempre acceso granular en función del usuario, del dispositivo, desde qué hora se conecte. Podemos crear políticas por horas. Si te conectas el fin de semana, no puedes acceder a estas aplicaciones. Si te conectas desde España, te pueden aparecer estas aplicaciones. Si te conectas desde otro lugar del mundo, te aparecerán menos aplicaciones, etcétera. Todo siempre, el nivel de acceso y las aplicaciones a las que me voy a poder conectar siempre van a estar basadas en todas las políticas que haya configurado el administrador, con muchísimos parámetros que tenemos a nuestra disposición. Y también la parte ya os digo, de gente externa, de partners, de colaboradores. Normalmente, cuando un desarrollador tiene que venir a nuestras oficinas para acceder a una aplicación y hacer un desarrollo a medida, pues normalmente esos dispositivos de esos administradores normalmente el usuario tiene permisos totales sobre su propio sistema, con lo cual un dispositivo donde el usuario sea el administrador de la máquina puede ser más vulnerable o puede ser más peligroso a la hora de ser hackeado, para poder propagar de forma lateral esa amenaza, ¿no?
Aquí estamos reduciendo al mínimo siempre el nivel de acceso que tiene ese usuario y siempre no va a tener nunca contacto directo con las aplicaciones o con la red interna, ¿vale? Solamente va a poder acceder a aquello a lo que el bookmark, a la aplicación en concreto que nosotros hayamos determinado. A la hora de hablar de por qué, pues por qué los dispositivos o por qué es el ZTNA, pues uno de los paradigmas es la seguridad, cómo se incrementa la seguridad de los accesos remotos, es viendo un poco la arquitectura o cómo se monta una solución de ZTNA. En primer lugar, vamos a separar el plano de control del plano de datos. Es uno de las máximas que se tiene que cumplir en ZTNA. Vamos a tener un elemento que es el controller, a través del cual el usuario, o el administrador, mejor dicho, es donde se va a configurar todas las políticas de acceso, es donde se va a verificar la identidad del usuario, es donde se va a verificar el estado del dispositivo, es donde damos de alta todas las aplicaciones, todas las políticas de seguridad. Ahí es el punto de control. Una vez creado el controller, vamos a tener otro elemento que es el gateway, que también es un elemento que se crea en la cloud de Odoo, a través del cual todas las conexiones del usuario van a pasar para acceder a las aplicaciones a las que quiera remotamente acceder. En el controller le va a pasar la información. Este usuario con este dispositivo tiene esta política de acceso y solamente se va a poder conectar a esas aplicaciones. Las aplicaciones residen en los data centers tradicionales o los data centers cloud que tenga la organización. Para que la comunicación pueda fluir de extremo a extremo, necesitamos un conector. El conector es una pieza, es un software que vamos a instalar en cada una de las ubicaciones donde residan las aplicaciones, no sobre las propias aplicaciones, no. Es un elemento que se instala en donde residan las aplicaciones. Existen diferentes maneras de instalar este conector. Lo podemos hacer a través de Dockers, lo podemos hacer a través de Kubernetes. Para los que no estéis muy puestos en términos cloud, tenéis que un poquito saber qué es Dockers o Kubernetes. Tampoco es que yo sea el mayor experto. Os voy a dar una explicación muy sencilla para entendernos. Normalmente trabajamos, hasta ahora, siempre hemos trabajado cuando queremos instalar algo en un cloud, en un hosting, pues instalamos máquinas virtuales. Y las máquinas virtuales pues contienen las aplicaciones o los servicios que nosotros queremos desplegar. Pero para instalar esa máquina virtual, pues necesito instalar también el sistema operativo de la máquina virtual. Por lo tanto, tenemos un conjunto completo, sistema operativo y aplicaciones que residen dentro de esa máquina virtual. Bueno, pues esto nos ocasiona un problema, que es que cuando queremos replicar o cuando queremos levantar ciertos servicios o ciertas aplicaciones y tenemos que crear la máquina virtual, aunque la tengamos automatizada, aunque la tengamos con herramientas que hoy en día nos permiten provisionar máquinas virtuales, pues todo ello es un proceso que puede tardar varios minutos o varias horas. Cuando estamos hablando de grandes despliegues cloud, entra en juego un concepto nuevo que es el de contenedor. El contenedor nos permite crear, físicamente un contenedor es un espacio cerrado en el cual creamos todos los elementos necesarios para que se ejecute una aplicación, pero sin el sistema operativo. No tenemos que instalar la parte del sistema operativo, solamente los componentes necesarios para la ejecución de ese contenedor. Por lo cual, el despliegue de un contenedor es infinitamente más rápido que el despliegue de una máquina virtual. Fundamental cuando estamos hablando de la parte cloud, ¿vale? Pues bueno, Dockers y Kubernetes son dos métodos para trabajar con contenedores. No voy a entrar más en detalle. Si queréis y tenéis dudas y queréis aprender más, os podemos enviar mucha información relacionada con este tipo de elementos, ¿vale? Pero bueno, que podemos hacer ese despliegue de conector
a través de Docker, a través de Kubernetes, o una tercera parte sería el Cloud Image Installation. ¿Qué es esto del Cloud Image Installation? Bueno, es que tienes que abrir un caso de soporte con Checkpoint. En ese caso de soporte le tienes que enviar información de cuál es tu cloud, en qué región está, cuál es el account number de tu cuenta en esa cloud y una serie de información. Y una vez que el soporte de Checkpoint tiene esa información, ya te genera un paquete personalizado de instalación de ese conector. Son las tres maneras que tenemos de desplegar ese conector. Ese conector será el que inicie las conexiones con el gateway. No es el gateway el que se pone en contacto con el conector, es el conector el que se pone en contacto con el gateway, con lo cual cumplimos otro de los principios que tiene el ZTNA, y es que las conexiones hacia las entrantes no están por defecto permitidas. Siempre es conexión saliente. Es el conector el que se pone en contacto con el gateway para decirle, oye, estoy aquí. A la hora de crear el conector hay que darle una serie de claves, se tiene que dar de alta en el gateway, todo utiliza todo cifrado, conexión cifrada, pero la conexión siempre es saliente del conector al gateway. Y una vez que el gateway ya se pone en contacto con el conector, sabe que está disponible ese conector y el controller le pasará la información de qué aplicaciones tiene cada uno de esos conectores. Con lo cual, cuando un usuario se conecta al portal, se autentica y se valida el dispositivo que está utilizando, la autenticación que podemos hacer a nivel de usuario, podemos utilizar un directorio, un Active Directory local, o podemos utilizar cualquiera de los sistemas de Identity Providers que tenéis ahí. Odoo tiene integraciones con Okta, con Amazon Web Service, con ADFS de Microsoft, etcétera. Es decir, la forma de poder crear políticas también de single sign-on, muy importantes para también facilitar la vida al usuario. Una vez que el usuario se le ha autenticado y se le asigna un rol, una política de acceso, verá en su portal las aplicaciones a las que pueda acceder. Esas aplicaciones, simplemente el usuario pinchará en cada una de esas aplicaciones, el tráfico, el data plane, irá por el gateway y irá al conector donde resida esa aplicación. Totalmente transparente para el usuario. El usuario en ningún momento tiene que saber dónde está residiendo esa aplicación. Con lo cual, una vez más, recalcamos las ventajas o los principios que tiene el ZTNA. Accesos granulares con el mínimo privilegio posible, no hay confianza previa, es decir, por defecto no hay un acceso permitido, tú te tienes que validar, tu dispositivo tiene que pasar las políticas de verificación que tú determines y en función de todo ese conjunto de parámetros a evaluar, se le da un rol de acceso que tiene ese rol vinculado a una serie de aplicaciones. Existe una separación estricta entre el plano de control y el plano de datos. Siempre se da acceso a nivel de aplicación, con lo cual vamos a poder facilitar incluso cosas como el single sign-on. Y, por último, la protección de la propia red donde residen las aplicaciones. No hay por parte del usuario ningún conocimiento ni de qué direccionamiento de red existe en ese data center, ni dónde está esa aplicación. La conexión siempre es saliente, con lo cual intrínsecamente ya nos estamos protegiendo de ataques, por ejemplo, como de denegación de servicio. Herramientas que nos permiten el ZTNA también dar un gran nivel de auditoría y de informes, de saber en todo momento qué es lo que ha hecho un usuario. Algo que, como os dije al principio de la presentación, se está perdiendo con las aplicaciones cloud, que muchas veces no sabemos quién se ha conectado, cómo se ha conectado, desde dónde se ha conectado.
qué es lo que ha hecho mientras ha estado conectada a esa aplicación, pues toda esa visibilidad, todas esas trazas que vaya haciendo el usuario van a quedar minuciosamente registradas en los logs que nos ofrece la aplicación. Y no solamente eso, sino que también podemos habilitar, cuando el acceso es para aplicaciones RDP o SSH, incluso se puede habilitar un grabado de esa sesión para ver exactamente qué es lo que ha hecho, viéndolo como un vídeo, qué es lo que ha hecho ese usuario mientras se ha conectado a ese recurso por RDP o SSH. Imaginemos que tenemos un servidor muy crítico, pues bueno, todos los accesos a ese servidor muy crítico van a quedar registrados también por vídeo para que nosotros veamos quién ha entrado y qué es lo que ha hecho. Como os decía, la parte de ZTNA es una pieza más de todo el engranaje que se tiene que producir, que finalmente será lo que estamos llamando el SASE, el Secure Access Service Edge. Eso es la foto final en la cual es la idea de Checkpoint, en la cual el ZTNA se va a integrar. ¿Vale? Aquí un poco, antes de hablar de esta última parte, vemos un poco cómo se haría lo que es el despliegue, tanto del conector, acordaos, tenemos opción a través de Docker, a través de Kubernetes o el Cloud Image Installation. Son las tres opciones que tenemos de desplegar un conector, cómo nos podemos autenticar al usuario, los distintos identity providers que podemos usar y después a la hora de definir las políticas, el administrador va a poder jugar con todos esos parámetros para definir una política de acceso lo más granular posible para cada uno de los usuarios dispositivos que nos están accediendo a las aplicaciones. Y esta es un poco la foto final que nos va a quedar. Al final, Odoo es una pieza más de todos los elementos o de todas las tecnologías que tiene Checkpoint a disposición de sus clientes y de sus partners, para dar una solución completa a todas las distintas topologías, necesidades, paradigmas que tenga una organización hoy en día. ¿Dónde se va a reforzar la integración de Odoo? ¿Qué parámetros de la solución va a reforzar esta integración? Pues evidentemente en todo lo que es los accesos a recursos tradicionales, a la red corporativa, a los data centers, a la parte IaaS, toda la solución de Odoo en un futuro pues puede ser complementaria a la solución de VPN existente. No penséis ya que esto reemplaza completamente la VPN tradicional. No, hay que estudiar los casos, hay que ver las necesidades concretas que tiene vuestro cliente para determinar o tomar la decisión de cuál es la mejor solución que se adapta a ese cliente o a esas necesidades que tenga. Es una pieza más, es una posibilidad más que vamos a tener a nuestra disposición y que en muchos casos será la herramienta idónea, pero no es una herramienta completamente sustitutiva de las soluciones que ahora mismo tenéis montadas o el reemplazo directo de la parte del mobile, del Blade Mobile Access. No estamos pensando en lo mismo, ¿vale? ¿Qué es el SASE dentro de Checkpoint? Pues fijaos todo lo que ya tenemos. Todo lo que ya tenemos es todas estas distintas piezas, bien sean por propia tecnología de Checkpoint o por adquisiciones que ha hecho Checkpoint en los últimos años, pues tenemos todo este amalgama de posibilidades a nuestra disposición. Odoo se va a incorporar dentro del portfolio de Checkpoint en lo que llamamos el CloudGuard Connect. CloudGuard Connect será comercialmente como se denominará la solución de Odoo o dónde se integrará dentro de todo el portfolio que tiene Checkpoint, pues irá a la parte de CloudGuard Connect. Y básicamente cubrimos dos de las piececillas que veis aquí, la parte
del Zero Trust Network Access, del SDP, Software Defined Perimeter. Claramente, esta es la pieza más importante que cubre la compra de Odoo, pero también la pieza número 11, la parte del Device Posture, del Compliance. ¿Vale? Ha quedado claro que en el ZTNA uno de los grandes pilares es la verificación del dispositivo. Tenemos que tener un control exhaustivo del dispositivo que está accediendo de forma remota. ¿Vale? Pues evidentemente es una pieza que aquí habrá una bidireccionalidad, es decir, habrá muchas funcionalidades que ya existen en Checkpoint que se pasarán a todo lo que es el producto Odoo, o como en el futuro se llame dentro de Checkpoint, y a la inversa. Habrá un alimento en ambas direcciones para aumentar la riqueza de funcionalidades que tenga la solución. Esta es un poco la idea y en lo que durante los próximos meses Checkpoint ya está, evidentemente, en proceso de unificar estas distintas soluciones para dar una imagen, una visión única en la cual podamos ofrecer a cualquier cliente un paraguas único de solución. Estamos ya prácticamente terminando la hora, ya son las 11, no me quiero tampoco ya extender mucho más, creo que ya hemos hablado suficiente del tema. Simplemente os quiero mostrar aquí, ya para terminar, no nos ha dado tiempo a montar una demo como tal, os digo que esto acaba de salir al mercado, acaba de adquirirlo Checkpoint, todavía como veis estamos en proceso de renombrar lo que es las consolas para que ya aparezca el logo de Checkpoint. Eso debería, ayer lo estuve verificando y todavía no estaba. Teníamos previsto, Checkpoint tenía previsto hacerlo a mediados de mes, estamos a mediados, justo hoy es día 15, posiblemente antes de que acabe la semana ya aparecerá en lista de precios la solución dentro de la lista de precios de Checkpoint aparecerá la solución de Odoo y ya se irán renombrando los elementos para que ya no aparezcan los logos de Odoo, sino que aparezca el logo de Checkpoint. Os he puesto estas pantallazos pues, para que veáis un poco cómo es la solución, aunque todavía aparezca, ya os digo, Odoo por todos lados. Tanto los administradores como los usuarios tienen un portal de autenticación. En este caso es el portal de los administradores, de los que gestionan la herramienta. Ahí tendremos un inventario completo de todos los sites. Un site es una ubicación donde residen un conector y aplicaciones, independientemente de que sea físico, virtual o de dónde esté de dónde se encuentren esas aplicaciones o ese conector, ¿no? Dar de alta una aplicación, el dar de alta un acceso a una aplicación una vez desplegado el conector, pues es súper sencillo. Tienes unas plantillas en las que te va informando cómo dar el acceso a cada una de las aplicaciones que queremos dar conectividad remota. ¿Vale? Una vez que definimos la aplicación, definimos qué usuarios o grupos, ya bien sean que existan en cada uno de los distintos identity provider que querramos utilizar, qué usuarios o grupos van a tener acceso a esa aplicación. A nivel de logs, pues aquí tenéis un poco una visión de todo lo que podemos encontrar a nivel de auditoría. Os he querido pues, recalcar que esto es fundamental porque es algo que ahora mismo muchas veces no disponemos, saber en todo momento qué es lo que ha hecho un usuario, a dónde se ha conectado, cómo se ha conectado, desde dónde se ha conectado. Toda esa información la tenemos registrada en las herramientas y esto sería un portal de lo que vería un usuario. Esto sería ya el portal del usuario. Una vez autenticado, le aparecería pues, a aquellas aplicaciones a las que tiene derecho y simplemente clicando en cada una de las aplicaciones, pues tendría acceso.
se me quedaba un puntito muy importante. Odoo está construido, es una solución, está construido de forma del PAM, del Privileged Access Management. Es decir, que por ejemplo, cuando damos acceso por SSH a una aplicación, Odoo genera, almacena, guarda y rota las claves de conexión que utilizamos para dar esa conectividad SSH. Es una solución construida en PAM, ¿vale? Así que es importante también destacar esta posibilidad que tenemos para optimizar la seguridad. Otro nivel de acceso que también podemos dar es utilizando soluciones de one-time password. También hacemos, como veis, en alguna slide ha aparecido algún logo de alguna solución OTP que se puede vincular de forma nativa con Odoo. Y también tenemos accesos a bases de datos PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL, Oracle, etcétera. Pues este tipo de accesos también los podemos dar dentro de Odoo. Sin más, aquí tenéis nuestras direcciones de correo, tenéis nuestros teléfonos. Os animo a todos a que cualquier duda, comentario, pregunta, mejora, necesidad que tengáis, nos la pongáis en conocimiento, que nosotros estaremos encantados en todo momento de ayudaros. Intentaremos tener en nuestro Demo Center la solución, esta solución montada en las próximas semanas para que ya poderos enseñar o poder, si tenéis que visitar cualquier cliente y queréis hacer una demo rápida, que también la podáis utilizar nuestros propios recursos como si fueran vuestros.